Bueno, bienvenidos nuevamente. Les recuerdo mi nombre, soy Edmundo Vázquez Rebollero. El día de hoy vamos a abordar cómo se clasifican los conjuntos numéricos. Recordemos que los números se clasifican de acuerdo a su naturaleza, que pueden ser enteros, negativos, racionales, irracionales, reales e imaginarios. Entonces, en este momento, en esta sesión de hoy, vamos a clasificar precisamente, a dar una explicación teórica de la clasificación de estos conjuntos numéricos. Bueno, como inicio, pues vamos a empezar primero por expresar qué son los conjuntos numéricos, que son conjuntos de cantidades o agrupaciones de cantidades que tienen una característica en particular. Vamos a empezar con el conjunto de los números naturales. En este caso, el conjunto de los números naturales se representa con esta notación. Y los números naturales son todos aquellos números que naturalmente ocupamos para contar, como por ejemplo el número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Por qué se llaman naturales? Porque son los que naturalmente el hombre utilizó o inició utilizando para contar objetos, es decir, 4 mesas, 7 sillas, 9 árboles, 4 piedras, etcétera. Entonces se llaman naturales porque son los que naturalmente ocupamos para contar objetos o para contar elementos. Bien, y este conjunto lo podemos representar con un diagrama de Venn, con un círculo, donde colocamos aquí el conjunto de los números naturales y aquí vamos a poner algunos ejemplos de ellos. Bien, el siguiente conjunto de números estaríamos hablando de los números enteros. Bien, los números enteros, como su nombre lo dice, son números que no tienen ninguna parte decimal y se representan con esta notación. Ahora, ustedes dirán, bueno, también los naturales son enteros. Sí, correcto. Pero los números enteros son todos aquellos números enteros negativos, como por ejemplo el -4, el -9, el -7, etc. Ahora, ¿por qué estos números enteros negativos no pueden considerarse naturales? Es decir, ¿por qué tienen que estar en un conjunto diferente? Porque los números enteros negativos no los podemos ocupar para contar de forma natural. Es decir, yo no puedo decir que tengo -5 perros, o no puedo mencionar que tengo -4 sillas. Es decir, no es lógico el contar en sentido negativo o en sentido a la inversa. Entonces, por esa razón, estos números son diferentes de los naturales. Ahora, el signo negativo, en este caso, adquiere un componente de interpretación. Es decir, el signo negativo se ocupa para interpretar de acuerdo al contexto de la situación que se esté abordando. Un ejemplo podría ser el nivel del mar. Cuando nosotros decimos que está por arriba del nivel del mar, estaríamos hablando que es una cantidad, es una altura positiva. Por ejemplo, el monte Everest está a más 8.200 metros sobre el nivel del mar, entonces tendría un valor positivo de más 8.200. Sin embargo, si estuviéramos hablando por debajo del nivel del mar, diríamos a lo mejor Países Bajos o Holanda está a menos 40 metros. ¿Qué significa?
que está 40 metros por debajo del nivel del mar. Otro ejemplo podría ser el balance financiero. Si tú en tu balance financiero tú ves que tienes menos 100 pesos, significa que tú le debes al banco 100 pesos. Y por el contrario, si te dice más 100 pesos, es decir, que tú tienes 100 pesos. Entonces el signo negativo adquiere un componente de interpretación. Por lo tanto, ya no es un aspecto natural del conteo. Y por lo tanto, se representa en un nuevo conjunto que estamos dibujando aquí. Este conjunto es el número de los enteros. Vamos a poner unos ejemplos. Menos 4, menos 9, menos 7. Podemos observar que este conjunto incluye a los naturales. ¿Por qué? Porque los naturales también son enteros, aunque positivos, pero también son enteros. Es decir, un número entero puede ser natural, sin embargo, un número natural no puede ser entero. Entonces, esa es como la diferencia entre uno y otro. El siguiente conjunto de números que vamos a tomar en consideración es un conjunto de números que se llama el conjunto de los números racionales y se representa con una Q. El conjunto de los números racionales son todos aquellos números fraccionarios, es decir, un número racional es aquel número que se compone de la razón de dos números enteros, como por ejemplo un medio. El número 1 y el número 2 son números enteros. Sin embargo, al colocarse como una razón proporcional entre de ellos, forma la fracción un medio. Este valor de un medio es un número racional, el cual ya no es entero. Asimismo, recordemos que todos los números fraccionarios se pueden también representar como fracción. Es decir, por ejemplo, 0.33 periódico es igual a un tercio. Entonces, un tercio o 0.33 periódico también puede ser considerado un número racional. Entonces, un número racional son todos aquellos números que se pueden expresar como fracción, ¿sí? También pueden ser valores negativos, como por ejemplo, menos 4/5. Y así sucesivamente. Entonces, los números racionales, recapitulando, son todos aquellos números que se pueden expresar como fracción o una expresión decimal derivada de una fracción. Y se colocan en un conjunto que incluye a los otros dos. Ahora, aquí, pues bueno, va un medio, 0.33 y menos 4/5. Bueno, podrán observar que de acuerdo al diagrama de Venn que vamos formando, un número racional también contiene a los números enteros y a los números naturales. Pero ¿por qué es esto cierto? Porque si yo acabo de decir que un número racional no puede ser entero. Sin embargo, un número racional sí puede expresarse como si fuera un entero. Es decir, por ejemplo, si yo pongo 3 sobre D1, esto es igual a 3. Entonces, el número entero 3 se puede expresar como una fracción. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 3 enteros, también se puede representar como un número racional. Por lo tanto, un número entero un número natural puede ser un número entero, puede ser un número racional.
Sin embargo, un número racional como un medio no puede ser entero. Entonces, aquí pues esa es la diferencia entre un número racional y un número entero. Bien, finalmente tenemos un cuarto conjunto de números. Vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle morado. Este otro conjunto de números se llama el conjunto de los números irracionales. Y estos números irracionales, a diferencia de los números racionales, es lo contrario. Es decir, todos los números irracionales son aquellos números que no se pueden expresar como una fracción. Ejemplos: el número pi. El número pi, nosotros sabemos que es 3.1416. Eso es lo que nos enseñan desde la escuela, desde primaria. Sin embargo, esa es su aproximación. Realmente el número pi es 3.1415.952 y continúa, su parte decimal continúa de forma indefinida. Es decir, ha habido supercomputadoras que han calculado 400 dígitos del número pi y siguen saliendo cada vez más. Es decir, su periodo decimal es infinito, nunca termina. Pero a diferencia de los números racionales, esta parte decimal no tiene un periodo establecido. Es decir, cada dígito de ese periodo decimal va apareciendo como de forma aleatoria, es decir, sin ningún patrón predecible. Por lo tanto, este tipo de números es imposible representarlos como una fracción. Otro ejemplo pueden ser todas las raíces cuadradas de números enteros no exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente igual a 1.41 42 13 562. Y de igual forma, estas son solamente los decimales que me muestra la calculadora. Sin embargo, tiene más decimales y se repite la misma situación. La parte decimal, si observamos los dígitos de la parte decimal, van apareciendo como de forma aleatoria, sin ningún patrón predecible. Por lo tanto, estos números tampoco se pueden expresar como una fracción. Por lo tanto, por eso se llaman números irracionales. Y estos números irracionales, bueno, se colocan hasta la parte más externa de nuestro diagrama de Venn. Vamos a poner aquí que ese es el número pi, la raíz cuadrada de 2. También pueden ser negativos, como por ejemplo menos la raíz cuadrada de 3 o menos el número e. El exponencial también es un número irracional. Bien. Finalmente, todos estos números, es decir, un número racional, un número irracional no puede ser un número racional y subjetivamente. Pero si observamos el conjunto más externo, que es el conjunto de los números irracionales, conforman o agrupan a todos los demás conjuntos de números, tanto racionales, enteros como naturales. Entonces, todo este conjunto de números se llaman el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales, como su nombre lo dice, son todos los números que ocupamos para medir o para contar. Ejemplo, para contar ocupamos los números naturales. Para medir ocupamos los números enteros
y los números racionales y los números irracionales. Y todo este conjunto de números que acabamos de ver conforman el conjunto de los números reales. ¿Por qué se llaman reales? Porque son aquellos con números que ocupamos o que realmente ocupamos para medir y contar. Finalmente, hay un conjunto de números que no son reales y que más adelante vamos a observar o vamos a definir. Y es el conjunto de los números imaginarios. Los números imaginarios es un conjunto aparte se representa como i, y un conjunto imaginario es un número imaginario, es un número que no sirve para contar ni para medir, es un número abstracto. ¿De dónde salen este tipo de números? Bueno, en cursos de matemáticas debiste de haber visto que hay ciertas ecuaciones de segundo grado que no tienen solución en los números reales. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si tengo x cuadrada más 1 igual a 0. Entonces, si yo despejo esto, pues el 1 pasa restando, pues queda de esta forma, y luego la potencia pasa como la raíz cuadrada de menos 1. Sin embargo, si tú este valor tú lo colocas en tu calculadora, te va a dar un error matemático. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la calculadora no es capaz de calcular la raíz cuadrada de un número negativo? Bueno, eso lo vamos a ver en otro video más adelante, ¿sí? Pero este tipo de operaciones no son posibles de realizar. Entonces, este valor de raíz cuadrada de menos 1, algunos matemáticos lo expresaron como una cantidad imaginaria y lo representaron como i. Entonces, esta es la cantidad imaginaria o el número imaginario. Entonces, todas las raíces cuadradas de números negativos se van a considerar números imaginarios. Entonces, la raíz cuadrada de menos 1, pues vendría siendo i, que sería la básica. Y, por ejemplo, otras podría ser la raíz cuadrada de, vamos a suponer, menos 4. En este caso, la raíz cuadrada de menos 4 se puede expresar como la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. Y esto nos daría 2i, que también vendría siendo otra cantidad imaginaria. Otra más, pues la raíz cuadrada de menos 5. Y así sucesivamente puedo poner la cantidad que yo quiera de números imaginarios. Entonces, finalmente, estos vendrían siendo los conjuntos numéricos. Los números reales por un lado y los números imaginarios por el otro. Bien, con esto terminamos este breve video sobre la clasificación de los conjuntos numéricos. Hasta luego. Es que no sé.